Mis hermanos, hoy es día del Señor. Es el día que todo el pueblo de Dios se reúne para glorificar a Dios, para alabar su nombre porque nos dio un Redentor vivo. En un día como hoy, debió haber sido tremenda la ocasión. Jesús se levantó de entre los muertos con gran poder y gloria. Alabemos su nombre hoy. Vamos a escuchar el llamamiento a la adoración como está en el Salmo 125, que dice así: Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Con mucho gozo cantemos a Dios adorad. Adorad, mortales, cantad su nombre glorioso, con himnos load. Potente su diestra, su infinito amor, su luz esplendente, divino fulgor. A Dios adorad, sus hechos cantad, su trono fundado en juicio y verdad. Los cielos, el campo, el aire y la mar denuncian la gloria del grande Jehová. A Dios adorad, su fidelidad es más segura por la eternidad. Amigo que imparte su gracia y favor, defensa y escudo es nuestro Creador. A Dios adorad, su nombre ensalzad, oh cielos y tierra su gloria cantad. Rendido y humilde es un culto veraz, y deje nuestra alma perdón, gracia y paz. Un momento muy importante en nuestra adoración es que nos acerquemos en confesión a nuestro Señor, reconociendo que somos débiles, reconociendo que por mucho que nos esforcemos, fallamos. La Biblia dice en Miqueas 7, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Amén. Con esta seguridad de que Dios nos perdonará porque Él ha aceptado el sacrificio de Cristo, confesemos nuestros pecados en silencio. Padre Santo, con temor, con humildad, con reverencia nos acercamos a ti a rogar tu perdón, a confesar que no solamente una vez o dos o tres, pero muchas veces. Y desafortunadamente la mayoría ni siquiera nos damos cuenta que hemos fallado, que no hemos cumplido tu ley y que no solamente hemos hecho cosas que te desagradan, pero hemos dejado de hacer las cosas que tú nos ordenas. Te rogamos, Señor, que una vez más tengas misericordia de nosotros, extiendas tu gracia y nos perdones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, habiendo sido perdonados, cantemos con gozo a nuestro Señor. Hosana, alzaos puertas eternas, con mucho gusto, con mucho regocijo. Nuestro Rey, Hosana, Cristo nuestro Rey, el león de la tribu de Judá. Hosana, Cristo nuestro Rey, Hosana, Cristo nuestro Rey, Él es Dios, ha vencido y vencerá. Dios ha vencido y vencerá. Hosana,
majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el Rey. Alzaos puertas eternas, coronada Rey de gloria. Alzad todos vuestras cabezas, exaltada Rey de gloria. ¿Quién es ese ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el Rey. Ha llegado el momento de separar nuestras ofrendas, nuestros diezmos para el Señor. Recordemos que los diezmos son de Él, le pertenecen. Y recordemos que nuestras ofrendas son, además de nuestros diezmos, en señal de gratitud a nuestro Dios por las innumerables bendiciones que Él nos otorga. Dice la Escritura en Romanos 11, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Roguemos a Dios que consagre las ofrendas. Padre Santo, nos acercamos a ti una vez más con mucho gozo para entregarte los diezmos y las ofrendas que a ti te pertenecen. Señor, nos has bendecido desde que amanece hasta que nos vamos a la cama. Nos has bendecido cuando dejas que el sol brille sobre nosotros. Nos bendices cuando la lluvia hace que la tierra fructifique y nos entregue sus frutos. Nos bendices cuando vemos la sonrisa en los labios de nuestros hijos y nuestros nietos. Nos bendices cuando nos permites estar con nuestros amigos. Y más que nada, Señor, nos bendices cuando nos aseguras por tu Espíritu que somos tus hijos. Y por esa razón, Señor, con gozo hemos traído los diezmos y las ofrendas. Te rogamos, Señor, que tú las consagres, que tú las utilices de la manera más adecuada, que dirijas a las personas que están a cargo de distribuirlas para que ayuden al fortalecimiento de tu reino en este mundo y que ayuden a los necesitados. Muéstranos, Señor, dónde está la necesidad y muéstranos qué tenemos que hacer. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, es momento que preparen sus notas, que preparen sus Biblias y que escuchen con mucha atención el estudio de la palabra que nos trae hoy nuestro pastor, el presbítero Francisco Aaron Zapata Ruiz. Un hombre está en serios problemas. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios como está en Marcos 5, versículos 1 al 20. Si escribieras tu biografía, ¿qué título le pondrías? Hoy vamos a ver el impactante relato de una vida transformada por Cristo. Un posible título para esta vida sería de endemoniado a evangelista. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu santa palabra. Ilumina nuestras vidas, llénanos de tu gracia para entender, aceptar y practicar tu soberana voluntad.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a dividir nuestro estudio en dos partes, en dos secciones. La primera va a ser Jesús enfrenta a los demonios, de los versículos 1 al 10. Posteriormente veremos la segunda parte, Jesús vence a los demonios, versículos 11 al 20. Leamos la primera sección. Jesús enfrenta a los demonios, versículos del 1 al 10. La palabra de Dios dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Aquí nos dice que cruzaron el lago. Jesús y sus discípulos habían cruzado de noche ese lago. Este lago fue conocido con 3 nombres: lago de Genesaret, mar de Galilea y mar de Tiberias. Fue al cruzar este lago durante la noche que Jesús calmó la tormenta, un evento que nos dice que los discípulos quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Por la mañana llegaron a la región oriental del lago. Esta región era la de los Gadarenos o Gerasenos. En esta región había 10 ciudades gentiles fundadas en el tiempo de Alejandro el Grande. 10 ciudades, y esta región se llamaba Decápolis, que quiere decir 10 ciudades. Marcos nos dice que tan pronto como descendieron de la barca, un hombre poseído por un espíritu inmundo, maligno, un hombre endemoniado, se les acercó. Existen por lo menos 2 errores acerca de las fuerzas satánicas. C.S. Lewis escribió: hay 2 errores en que podemos caer respecto a los demonios. El primero es que no creamos en su existencia. El segundo es que sí creamos en su existencia, pero tengamos demasiado interés en ellos, mucho interés en ellos, un interés enfermizo. A Satanás le agradan esos 2 extremos. Por un lado, le interesa que no creamos en su existencia, pero por otro lado, también le interesa que le demos demasiada importancia en lugar de enfocarnos en Jesús y en la tarea que Jesús nos ha encomendado. ¿Quiénes son los demonios? Son seres espirituales, ángeles caídos, criaturas malignas y corruptas, hostiles tanto contra Dios como contra los seres humanos. En este caso, aún en contra de animales.
Estos demonios están al servicio de Satanás. Los demonios se unieron en la rebelión satánica y fueron expulsados por Dios del cielo para esperar el juicio final. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, que nos habla sobre este tema, al igual que otras partes de las Sagradas Escrituras. Esta historia muestra el poder demoníaco, pero acentúa, enfatiza el poder absoluto de Jesús sobre los demonios. Primera de Juan 3:8 dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Las características de un endemoniado son variadas. Este pobre hombre mostró las siguientes características. En primer lugar, un cambio drástico de personalidad. Aún la identidad fue absorbida por los demonios. Al preguntarle su nombre, respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. La segunda característica que podemos ver es su comportamiento antisocial. La conducta era patética. Vivía entre sepulcros, lejos de la gente. La tercera característica era una fuerza sobrenatural. Este hombre era imposible de controlar. Como vimos, lo trataban de sujetar, lo encadenaban, le ponían grilletes y los rompía. La fuerza era sobrenatural. La quinta característica era que era un ser atormentado. Su agonía era de constante tormento. Dice la palabra de Dios: noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Esto nos trae hacia la sexta característica, una tendencia hacia la autodestrucción. Como revela nuestro texto, este hombre se dañaba en manera terrible. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Imaginen ustedes lo terrible de su vida. Posiblemente tenía momentos de conciencia en que podía entender su situación, pero no podía controlar nada. ¿Qué haces? ¿Qué harías si te encuentras a un hombre así? ¿Te imaginas qué hubieras hecho si hubieras estado con los discípulos ese día? Algunos comentaristas imaginan que tal vez Pedro, como tenía una espada, tal vez la sacó preparado para defenderse. Otros tal vez tomaron algunas piedras o se pusieron a la defensiva o retrocediendo. Sin embargo, cuando los ojos del endemoniado se fijaron en Jesús, este hombre corrió, se postró ante Jesús, empezó a rogarle con fuertes gritos: te ruego por Dios que no me atormentes. Vean ustedes qué interesante esta ironía. Tenía temor de Jesús, sentía el tormento de la presencia y la autoridad, el poder y la gloria de Jesús, y sin embargo se acercó. Era más terrible que tal vez darse con piedras. ¿Por qué el demonio atormentador se convirtió en el atormentado? Precisamente debido a la gloria y al poder de Jesús.
Es importante que al leer esto no pasemos por encima de esto. Imaginemos la historia. Veamos como en una película, una narración, un video, lo que estaba sucediendo. En el versículo 9, Jesús dice, ¿cómo te llamas? La respuesta, muy interesante, me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Para darnos una idea, la legión romana estaba integrada por unos 6,000 soldados. Hay diferentes números, algunos dicen 4,200, tal vez de infantería y otros de caballería, con carros. No sabemos con precisión porque las etapas de los diferentes emperadores, de los diferentes gobiernos, los recursos y la situación en cada provincia dominada por Roma tenía una variedad de aspectos. Pero sí sabemos que una legión romana era la unidad militar más grande del ejército, que componía infantería y caballería. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. El versículo 10 dice, y con insistencia les suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Sabemos que nuestro soberano Dios es omnipresente. Sabemos que es omnipotente y es omnisciente. Pero esas características, esos atributos no los tiene Satanás, no lo tienen los demonios. Aparentemente, por lo que leemos en la palabra, había demonios regionales. Demonios que se especializaban en ciertas personas, en ciertos lugares, en ciertas ciudades. Por eso es interesante ver que con insistencia les suplicaba a Jesús que no los arrojara, que no los expulsara de aquella región. Vean ustedes algo que podemos aprender. Un demonio que realmente entendemos que ya es una legión, está suplicando a Jesús con insistencia. Vamos a ver en nuestras oraciones como cristianos, como hijos de Dios, qué tanta insistencia, qué tanta persistencia hay en nuestras oraciones, en nuestra súplica. Pensemos en esto, para que nuestra oración sea fortalecida. Tenemos la gran bendición de tener un Dios soberano que nos ha dado este medio extraordinario de la oración. Nos manda que oremos y nos promete que va a respondernos. Pasemos a la segunda sección. Jesús vence a los demonios. Versículos 11 al 20. La palabra de Dios dice: como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que estaba poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús
no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Esta es palabra de Dios. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en unos 2,000 cerdos que estaban paciendo allí. Los cerdos, enloquecidos, se precipitaron al lago y se ahogaron allí. ¿Por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos? ¿Por qué? No nos dice la palabra, no responde específicamente a esa pregunta. Pero es claro que muestra que la vida de una sola persona es mucho más valiosa que muchos bienes económicos. Piensa bien eso. Como padres, nosotros queremos dar cosas a nuestros hijos, pero la vida, esa joven vida, tiene mucho más valor que cualquier cosa que le podamos dar. O nuestro trabajo, o nuestras posesiones. La vida que Dios nos da es de un valor incalculable, imposible de saber en cantidad. Pero también muestra que el propósito real de Satanás es la muerte y destrucción. Vean ustedes, los demonios entran, poseen a esos cerdos. Y el destino final de esos cerdos fue la muerte. Se ahogaron, enloquecidos, fueron destruidos. Vean ustedes cuál era el propósito de Satanás al poseer a este hombre, al tener dominio sobre su vida, sobre su mente, sobre sus acciones, sobre el pensamiento de todo lo que este hombre vivía, una agonía terrible. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese ladrón es Satanás, en contraste total con Jesús. Jesús que vino a darnos vida y vida en abundancia. En tercer lugar, también nos muestra que Jesús es el Señor sobre todas las cosas y sobre todo lo que existe. Jesús tiene toda la autoridad divina. Las noticias de este portentoso evento corrieron como pólvora. Cuando llegaron los del pueblo y vieron al que había estado poseído, aquel que había tenido una legión de demonios dentro, estaba sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Cuál fue la reacción de esta gente? Tuvieron miedo. Si vemos nosotros el capítulo anterior, Marcos 4, vemos nosotros que cuando nuestro Señor muestra su soberanía sobre el mar, sobre el viento, sobre la tormenta, el resultado, la reacción de los discípulos es de temor, es de pavor ante ver una fuerza de tal magnitud, el poder de Cristo Jesús. Vamos a analizar un poco el contraste, algunos contrastes que podemos ver en la vida de este que había sido endemoniado. De esclavo, de encadenado, pasa a ser libre. De estar desnudo, llega a estar vestido.
de salvaje e incontrolable, llega a estar tranquilo. De vivir entre los sepulcros, pasa a estar sentado a los pies de Jesús como aprendiz. De ser un instrumento de Satanás, llega a ser un testigo del poder de Jesús de Nazaret. De ser una amenaza a la sociedad, llega a ser un mensajero de sanidad y libertad. Pudiéramos pensar que los del pueblo, llenos de gozo y gratitud, iban a decir: fue curado el loco, ya fue sanado, ya estamos seguros, podemos vivir tranquilos, ya vamos a vivir en paz, gracias a Dios. Pero esa no fue la reacción, tuvieron miedo. Entonces, como resultado de su miedo, la gente comenzó a suplicarle, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de la región. En otras palabras, la gente le dice a Jesús: ándate, no nos molestes, estamos tranquilos, no te metas con nuestras posesiones, no cambies nuestra religión, no cambies nuestra vida, déjanos como estamos. Hay personas que están viviendo en borracheras, en vicios, en pecado, pero no quieren ir a Cristo para ser cambiados. Quieren seguir en lo mismo día tras día, año tras año, a pesar de las consecuencias, siguen de la misma manera. Es una verdadera tristeza. ¿Cuál es tu reacción ante la presencia de Jesús? ¿Le quieres en tu vida o quieres que se aleje de ti? Tu respuesta es crucial, es crítica. Ruégale que se quede en tu vida. Ruégale, suplícale que entre a tu corazón. ¿Cuál fue la respuesta del hombre restaurado? Versículo 18 dice: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Quería ir con Jesús, quería ser uno de sus discípulos, quería sentarse a sus pies. La reacción de ese hombre fue de amor, de gratitud y de servicio. Quiero seguir amándote, Señor. Quiero seguir sirviéndote con toda mi gratitud. Pero lo que sigue llama mucho la atención. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. En varias partes de la Biblia vemos que algunas personas recibieron órdenes. No siempre tenemos el resto de la historia. Podemos recordar al joven rico. Y dice, se alejó triste porque tenía muchas posesiones. Pero no sabemos si al pasar el tiempo y como era joven, si tuvo la oportunidad de regresar y de servir a Jesús. No lo sabemos. Cuando leemos el libro de Jonás, vemos nosotros que termina con una reprensión de Dios para Jonás. Pero no nos dice qué hizo Jonás después de ese capítulo 4. En la conclusión es cortada. Nos deja a nosotros para que seamos los que respondamos a ese mensaje.
Aquí tenemos instrucciones precisas de Jesús a este hombre. ¿Qué iba a hacer este hombre con los mandatos de Jesús? Le habían dicho: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Amados hermanos, yo soy un pastorcito. Pero hace muchos años yo estuve sentado en las bancas de una iglesia. Y nuestro pastor nos predicaba domingo a domingo. A veces a media semana. A veces los domingos habían 2 servicios. Y siempre había un mandato, una orden, algo para hacer, algo para responder al llamado de Dios, siempre. Pero ustedes pueden saber, por su propia experiencia, pueden responder si lo que escucharon el domingo anterior hizo algún trabajo en sus corazones, si hubo una respuesta específica. Lamentablemente puede ser que ni siquiera recuerden ese mensaje. ¿Qué habrá hecho este hombre? Que, como el título le podemos poner a su biografía, de endemoniado a evangelista. Y tal vez ustedes puedan tener una mejor opinión, una mejor elección para el cambio drástico de esta vida. Vean qué dice la palabra de Dios. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis, 10 ciudades, lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Este hombre fue obediente. Hizo lo que Jesús le dijo. No solo fue a decir, fue a proclamar. Los verbos son diferentes. Yo te puedo decir una cosa, pero cuando se habla de proclamar, habla de una fuerza, una convicción mucha más grande, un testimonio con certeza. Y se puso a proclamar lo mucho que Jesús había hecho por él. Vean esto. Comparen ustedes en sus Biblias el versículo 19 y el versículo 20. El versículo 19 dice: todo lo que el Señor ha hecho por ti, el Señor. Y en el 20 dice: lo mucho que Jesús había hecho por él. Es obvio que el resultado es tan claro, tan evidente. Jesús es el Señor. Vamos a terminar con algunas aplicaciones. Estoy convencido que el Espíritu Santo trabaja en sus tiempos, en sus maneras, en diferentes maneras, en los diferentes terrenos en que la palabra es sembrada. La palabra, como la semilla, se riega. Y vimos la semana pasada que hay corazones duros, hay corazones que son de escasa profundidad, hay corazones que están como en espinas y hay corazones que parecen campo fértil. ¿Cómo está tu corazón? Aplicaciones. 1. Si eres cristiano, no debes tenerle miedo a los demonios, sino que debes confiar totalmente en Jesús. Los demonios están bajo la total autoridad y el soberano poder de Dios. Sin embargo, es necesario notar que aunque los demonios no pueden poseer a un cristiano porque pertenecen, son propiedad de Cristo, sí pueden influenciarlo para cometer pecados.
Por eso San Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en Efesios 4:27, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Ni den cabida al diablo. En segundo lugar, en la aplicación, sé un evangelista. Dile a tu familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Si eres cristiano, tienes una historia que contar. Recuerdo con mucha gratitud a Dios a un misionero, pastor, maestro, excelente teólogo, excelente amigo y hermano, don David Lecters, Vito Lecters. Y él escuchaba los testimonios de personas que habían tenido una vida desastrosa y Dios los había cambiado. Y el testimonio a veces, lamentablemente, se ponían a contar a estas personas aquella vida de pecado como si fueran triunfos, como si fueran medallas para su vida, casi con orgullo. Este pastor, Vito Lecters, decía, yo no puedo decirles un testimonio tan espectacular como eso. Solo quiero decirles que Dios me ha traído por sus caminos desde mi tierna edad. Desde que tengo conciencia, Cristo ha sido mi Señor. Así que puede ser que no tengas un testimonio que dar que sea espectacular. Lo que importa es cómo está tu relación con Cristo. Si es una relación creciente con Él. Sé un evangelista. Dile a tu familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. San Lucas 8:35 nos dice que el endemoniado, después que fue sanado, estaba vestido y sentado a los pies de Jesús. Es una manera judía, hebrea, una indicación de que ahora era un seguidor de Jesús, era un discípulo de Jesús, era un aprendiz. Este hombre fue enviado a hablarles a las mismas personas que lo habían oído gritar noche y día en los sepulcros, y estas personas lo habían encadenado. Dios también ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Cuenta a tu familia, cuenta esas cosas, esas experiencias, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a todas las personas. Tal vez no tengas que ir a Decápolis, tal vez no tengas que ir a 10 ciudades, allá donde estás. Tal vez a 10 casas, a 10 personas. Dios ha hecho citas espirituales, citas divinas para ti, si tú oras y estás dispuesto a ser un evangelista como Él nos manda. En tercer lugar, la tercera aplicación, si no eres cristiano, en Cristo Jesús hay poder, hay sanación, hay salvación, hay gracia, hay perdón. Ve a Él, entrégale tu vida. ¿Serás obediente a su llamado? Oremos. Padre Celestial, te adoramos por tu grandeza. Señor Jesús, gracias por haber venido a salvarnos. Espíritu Santo, gracias por la Biblia, la santa palabra de Dios. Dios Trino y Uno, sigue trabajando en nuestras vidas. Enséñanos a ser obedientes. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, reciban la bendición del Señor.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén.